¿Qué es el imperialismo cultural? Bueno, imperialismo cultural. Imperialismo. Bueno, se supondría con la expresión que se trataría de una intención y posiblemente una política de expansión de valores culturales hegemónicos y modeladores de vida con respecto a otro tipo de formas de vida, bien expresadas a través de naciones o también bien expresadas a través de grupos culturales que se pretendan imponer sobre otros grupos culturales a través de estos valores culturales. Eso de entrada podríamos señalar. Para aterrizar un poco de pronto a lo que ustedes están pretendiendo en el curso, seguramente podríamos señalar más específicamente el caso de un imperialismo cultural a través de otro tipo de formas de imperialismo que se sustentan desde lo político y desde lo económico, desde Estados-naciones, y que históricamente han fungido para dominar, pero además de ello para reproducir modelos de vida. En este caso sobre otros estados-naciones cuyos componentes políticos y económicos pueden resultar débiles y finalmente siendo cooptados por este modelo imperante. Perdón, ¿aló? Buenas tardes. Ay, no, por acá no es, fíjate. No, por acá no es. Está muy bien, hasta luego. Bueno, eso de pronto, desde allí podríamos estar respondiendo, digamos, esa primera pregunta, ¿no? Okay. La segunda. Bueno, la segunda pregunta. ¿Existen culturas más importantes que otras? Bueno, la pregunta es no, pues la pregunta tiene una respuesta pues elemental, no es no. Y no por la sencilla razón de que no se debe asumir una cultura desde una perspectiva política, si es que, o desde otra perspectiva, pero en este caso, por ejemplo, política, no. Es decir, una cultura se la ha de mirar justamente desde eso, desde sus elementos que comportan tradiciones, valores, significados, símbolos y demás culturales. En ese sentido, salvo que se la emplee o se la utilice, se la pretenda imponer, y esto supone entonces el empleo de la cultura como un valor y una estrategia también política, pues obviamente que se trataría de distinguir o hacer distinguir y finalmente, les señalo otra vez, imponer una cultura por sobre otra. Es por ejemplo el caso, a ver, entre el denominado encuentro o choque de mundos que tuvo lugar con ocasión de el advenimiento de los europeos a América. Uno podría decir que finalmente aquí nos impusieron idioma, religión y demás, etc. Pero no por eso. Pero primero, no por ello una cultura es más importante que otra. Por ejemplo, mientras en el siglo XVII y XVIII los londinenses y los parisinos, por ejemplo, que significaban la racionalidad de Europa, entonces botaban la mierda a la calle y los miados a la calle en ciudades en distingos de progreso, digamos, urbanos. Los incas aquí hacían muchos siglos antes estaban o habían descubierto
el sistema de canalización de aguas residuales, que justamente eso lo aprendieron, la forma como eliminar y prever y prevenir más bien enfermedades a través de la canalización, digamos, de este tipo de elementos. Es decir, hay otro tipo de racionalidades. Los mayas han encontrado también, por ejemplo, con progresos increíbles en el plano aritmético y geométrico, que están todavía y siguen siendo estudiados. La cosmología también indígena y de los pueblos indígenas es algo sumamente apasionante. Y por demás, ni qué decir, por ejemplo, en sí está bien, por ejemplo, aquí nos impusieron de alguna manera o se nos trajo, digamos, una forma de religión que inclusive a Europa también la habían impuesto, porque el cristianismo además no es propiamente europeo, tiene que ver mucho con el imperio romano y demás, y la cooptación que se hizo desde allí, que fue justamente la decadencia de Roma, porque Roma en su esplendor era cooptado la religión griega. En fin, y si bien, por ejemplo, aquí les señalo el monoteísmo y demás, y la religión católica, nosotros le dimos la imagen, el ícono, la idea de los santos y demás, y todo ello, a través de representaciones a Europa. Y entonces desde allí es explicable, por ejemplo, los murales de Miguel Ángel y demás, es decir, la forma como los indígenas veneraban, pero a través de la imagen, y cómo finalmente esto también fue dado a Europa por parte de los indígenas como forma de creer y demás, que no fue fácil para la iglesia en un principio, dado que justamente las imágenes representaban para la iglesia algo diabólico y demás. Entonces, para significar con ello que en un encuentro de culturas no hay una más importante que otra, simplemente lo que se hace, o solo, bueno, simplemente no, pero lo que se presenta allí es una mixtura, una fusión y demás de elementos que tienen que ver con la forma de vida de los grupos humanos. Okay. Otra pregunta. ¿De qué manera la industria cultural ha fortalecido un reconocimiento devaluado de identidades distintas a las del primer mundo? Bien, habría que entender qué es industria cultural, ¿no? Y espero que ustedes lo entiendan, ¿sí o no? La industria cultural, sí, es aquello que a través de símbolos y signos nos, pues, trata de, de poner como a rodar una imagen de algo, de tratar de cambiar la concepción de las personas a su favor, para que se compre tal producto, para que se consuma tal cosa, de favorecer el consumismo. Ok, bien. Eso ¿Tú sería. tienes también? Bueno, la industria cultural fue una expresión acuñada por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, sus impulsores. ¿Y qué palabras más, palabras menos significa? El capitalismo no ha sido siempre el mismo. Es decir, inicialmente fue un capitalismo incipientemente mercantil y fue, digamos, esa